Nuestro personaje principal es Yuichi, un estudiante de segundo año que vive una vida de escuela muy común. Todos los días, Yuichi se levanta temprano para enviar jornales, ganando dinero para pagar sus gastos de vida. Hoy en día se empuja a trabajar aún más duro porque necesita dinero para un viaje a la escuela próximo mes. A pesar de los costes, está determinado en irse ya que él y su grupo de amigos han planeado el viaje juntos. En la escuela, conocemos a los amigos más cercanos de Yuichi. Primero, hay su amigo con pelo blanco, Shibe, un joven rico que le daría voluntariamente dinero a Yuichi si lo necesitara. Sin embargo, su amigo Shiho encuentra la actitud de Shibe muy arrogante y le pide que lo disminuya. Los otros dos amigos, Yutori y Tenji, llegan a clase y les encargan a Shiho de dejarlo y perdonar a su amigo sin dudas. Tenji es conocido por su inteligencia de nivel genial y su reputación sin lugar a dudas, mientras que Yutori es una chica tranquila que ha sufrido bullying en el pasado. Los cinco amigos comparten una bondad cercana y Yuichi desea que las cosas permanezcan así para siempre. Sin embargo, llegan malas noticias cuando el profesor anuncia que los 2 millones de yenes reservados para el viaje a la escuela han sido robados. Shihu pide que el robo confiese en lugar de interrumpir la unidad de la clase. Pero, por supuesto, ningún robo se haría voluntariamente. La situación se esforza el siguiente día cuando ambos, Shiho y Shid, fallan para salir a la escuela. Ya que estaban responsables de asegurar el dinero, su ausencia genera sospechas y rumores empiezan a circular de que tal vez han robado el dinero ellos mismos. Esa noche, Yuichi de repente recibe una carta de Shiho pidiendo que se encuentre en la escuela. Se acerca allí, solo para encontrar que sus 4 amigos también han sido suministrados, cada uno bajo el pretexto de que Yuichi los había llamado. Realizando que han sido suministrados, Yuichi apenas tiene tiempo para procesarlo cuando siente un choque eléctrico golpearlo desde detrás. A medida que pierde la conciencia, observa a sus amigos siendo abductados. Mientras inconsciente, Yuichi recuerda lecciones de ambos, su profesor y su madre. Su profesor siempre empezaba a enfatizar que el dinero es lo más importante en la vida, mientras que su madre creía que los amigos eran lo que realmente importaba. Cuando Yuichi recuerda la conciencia, encuentra a sí mismo y a sus amigos cerrados en una habitación blanca. De repente, un perro entra a la habitación. Yutori lo reconoce como Manabu, un personaje de una serie animada antigua. Manabu explica que ahora son participantes de un juego. Si logran, ganarán 2 millones de yenes por ronda y un total de 20 millones de yenes si completan todo el juego. El dinero, según Manabu, es para pagar una deuda. Yuichi desmide las denuncias de Manabu como nonsenso, pero el perro revela que uno de los amigos de Yuichi ha acudido a una deuda de 20 millones de yenes. Tenji intenta negociar, acusando a Manabu de asesinar y de no tener evidencia. Sin embargo, Manabu revela que alguien entre ellos pagó un depósito de 2 millones de yenes para entrar a este juego, implicando a uno de ellos como ambos el tío del dinero del viaje de clase y el responsable de su actual predicamento. Manabu les da una opción. Pueden rehusarse a participar, pero el depósito de 2 millones de yenes se perderá y la persona en deuda tendrá que pagar la cantidad total sola. Si juegan, la deuda será distribuida entre ellos. Ganarán y eliminarán toda la deuda, pero perderán y les forzarán a asesinar todo el peso. Manabu les permite un tiempo para considerar. El grupo decide no vivir a la hora de identificar a la perdedora por ahora, y en lugar de eso, se agrega a participar, creyendo que es su deber como amigos ayudar a los demás. Yuichi, sin embargo, lucha con sus pensamientos, preguntando si el dinero o la amistad son más importantes. Finalmente, decide priorizar a sus amigos y todos se unen a entrar al juego. El primer juego empieza con una moneda enorme y 5 platillos de nombre en una mesa, cada uno contendiendo la cantidad de deuda individual. La deuda de cada uno es distribuida de forma evena a 4 millones de yenes. Las reglas prohíben mostrar a otros su propia cantidad de deuda, violando esta regla que doblará la deuda. Las mecánicas del juego son explicadas. Todos 5 deben poner sus manos en la moneda y moverla juntos para responder una serie de preguntas. Si son unánimos en su decisión, la moneda se moverá automáticamente a la respuesta elegida. Sin embargo, si ni una persona lo opone, la moneda se moverá a la respuesta opuesta. Este juego prueba su unidad y prioriza la elección de la minoría sobre la mayoría. Adicionalmente, no se puede hablar a menos que una pregunta sea leída. Shibe fue elegido para leer la primera pregunta. ¿Es Mount Fuji la más alta montaña de Japón? Todos sabían que la respuesta era sí, pero de alguna manera la moneda se movió a la respuesta opuesta, causando al grupo a perder su oportunidad de reducir su deuda. Shiho intentó hablar, pero los demás la detuvieron, temiendo que rompiera las reglas. La segunda pregunta también fue fácil, pero de nuevo, la moneda terminó en la respuesta opuesta. Esto confirmó que había un traidor entre ellos. Yuichi comenzó a sospechar a Shibe. Hace unos días, Shibe había sido golpeado por Shiho después de intentar flirtar con ella, llevando a Yuichi a pensar que Shibe podría estar buscando venganza. Shibe había intentado unirse a los grupos para ayudar a reconciliarse con Shiho, pero
pero todos lo ignoraron. Sin embargo, Shiho ya no estaba enojado con Shibe porque Yuichi había hablado en su nombre. Volviendo al juego, la tercera pregunta fue leída, y una vez más, a pesar de su simplicidad, alguien sabotajó la respuesta. En la cuarta pregunta, fue el turno de Yuichi para leer. A su sorpresa, no había ninguna pregunta real. Los jugadores tenían que encontrar su propia pregunta. Sin embargo, había una nota debajo de las instrucciones. Si la moneda cayó en sí, el grupo ganaría. Si la moneda cayó en no, el lector tendría su deuda reducida por la mitad. Yuichi se dio cuenta de por qué las primeras tres preguntas habían sido fáciles, pero habían sabotajado a alguien que había decidido no intencionalmente para reducir su deuda y cambiar la presión a la persona con la mayor deuda. Al principio, Yuichi se consideró selfismo y decidió no para reducir su propia deuda. Sin embargo, notó a Yutori, quien era el último a ir, y se dio cuenta de lo frágil y vulnerable que era. Sabiendo que no podría apoyar toda la presión, Yuichi decidió elegir la respuesta correcta para ayudar al grupo a avanzar. Aún así, alguien todavía eligió no. Yuichi se dio cuenta de que alguien en el grupo estaba intentando pilar la deuda a Yutori. Esto fue particularmente preocupante porque la pregunta final no tenía condición de permitir reducción de deuda, como las 4 preguntas anteriores. Cuando era turno de Yutori, le preguntó a el grupo una pregunta emocionante. ¿Todos nos quedaremos amigos? Los observadores notaron que esta pregunta debería haber venido primero porque, al comienzo, la respuesta seguramente hubiera sido sí. Sin embargo, debido a las circunstancias y el crecimiento de desconfianza entre el grupo, la respuesta mayoritaria era probablemente no. Yuichi, temiendo el impacto emocional que esto tendría en Yutori, decidió romper las reglas hablando. Esto dobló su propia deuda, pero lo hizo para asegurar que Yutori no fuera el único que tendría la responsabilidad. Yuichi acusó al grupo de intentar cambiar toda la deuda en Yutori, afirmando que la verdadera regla era que la persona con la menor deuda perdiera. Mientras el grupo sospechaba que podría estar mintiendo, ninguno se atrevió a tomar el riesgo de hablar y convertirse en el próximo objetivo. Los calculadores de Yuichi forzaron a todos a votar sí, asegurando que pasaran la ronda. A pesar de este éxito, todos notaron que sus deudas individuales habían sido reducidas por 400,000 yenes. Yuichi también creyó que su deuda quedaba igual, ya que ambos tenían su deuda usando la nota y la doblaron nuevamente rompiendo las reglas. Manabu solicitó al grupo que se mudara a la segunda partida. Sin embargo, Yuichi quedó atrás por un momento para inspeccionar las preguntas y las notas de la primera partida, solo para encontrar que las notas habían desaparecido. Shiho regresó para encontrar a Yuichi y discutir la posibilidad de un traidor dentro del grupo. Yuichi sospechó a Shiho por ser disciplinada y metódica, lo que hizo imposible que participara en la partida en lugar de investigar al culpado que había robado el dinero. Sin embargo, Shiho reveló su sospechación de Yuichi, citando sus luchas financieras como un motivo potencial. Shiho admitió que no había acusado a Yuichi porque no le dolía que le importara tanto. También confesó que su deuda había doblado porque accidentalmente hizo un sonido después de responder la primera pregunta incorrectamente, resultando en una pena. Ella creyó que Yuichi había rompido las reglas para salvarla, ya que en ese momento tenía la deuda más alta. Su conversación fue escuchada por Tenji. Los organizadores observaron que Yuichi era acero y recursoso cuando se trataba de cuestiones financieras. Sus instintos y estrategias eran impresionantes, pero dudaron de que sería suficiente para ganar el juego. Después de todo, alguien en el grupo estaba activamente trabajando para destruir su amistad. El grupo se mudó al segundo juego. Estaban informados de que esta ronda sería observada por un público de arriba, y el juego requería a los jugadores insultar a sus amigos. Las reglas parecían confusas, así que Manabu clarificó que cada jugador tomaría turnos entrando en una habitación para escribir algo malo sobre uno de sus amigos en una pieza de papel y ponerlo en una caja. Manabu luego leería los insultos en voz alta y el público votaría quién debería mover la mayor cantidad de espacios en la tabla. La primera persona que llegara a la línea final tendría que pagar toda la deuda y avanzar, mientras que el resto de 4 serían eliminados. Sin embargo, había un límite si todos enviaron votos blancos. Cada jugador solo movía un espacio hacia adelante, potencialmente permitiéndoles llegar a la línea final juntos y proceder a la tercera ronda. Manabu señalaba, sin embargo, que un jugador estaba casi seguro de enviar algo, haciendo la estrategia peligrosa. Los dos observadores rieron, sospechando que el grupo podía trabajar juntos. Los humanos, creyeron, eran inherentemente selfishes y estaban curiosos de ver cuánto tiempo el grupo podía ir juntos. En las primeras 2 rondas, todos enviaron votos blancos y el grupo avanzó 2 espacios. Sin embargo, cada espacio en la tabla tenía condiciones que añadían más deuda a sus totales. Manabu entonces presentó una nueva regla. Toda la deuda acumulada de estas condiciones se transferiría a la persona que llegara a la línea final primero. Desde la tercera ronda en adelante, las cosas comenzaron a despejarse. Alguien subió una insulta para
Shiho, revelando que ella tenía sentimientos por Yuichi a pesar de haber anteriormente casado con Tenji. Según los observadores, los entanglementos románticos eran el modo más efectivo para destruir las amistades. Como resultado, Shiho fue forzado a mover 5 espacios hacia adelante, mientras que los otros se movían solo uno. Shibe acusó a Yuichi de jugar con él, sabiendo de verdad que Shiho le gustaba, pero manteniéndolo un secreto. Tenji acusó a Shibe de ser celoso, le recordando que él era el exnovio. Sin embargo, Shiho explicó que su relación con Tenji había sido arreglada por sus padres, que eran amigos antiguos y que no tenía sentimientos románticos por él, mientras que su acusación parecía una mentira. Tenji realmente tenía sentimientos por ella, lo cual fue el motivo de su frustración cuando Shibe habló desrespetuosamente sobre ella. El argumento escaló con Shibe y Tenji volando contra uno al otro, cada uno sospechando el otro de ser el que escribiera la insultación sobre Shiho. Tenji usó su mente para poner la culpa en Shibe, acusándolo de distribuir rumores sobre el triángulo del amor para confirmar la verdad. Tenji arguyó que él no podía haber escrito él mismo, porque hacerlo solo lo haría aún sospechoso. Antes de que la situación pudiera devolverse a la violencia, Yuichi intervenió. Le recomendó que se concentrara en los sentimientos de Shiho si realmente le importaba. Mientras, Yutori se volvió envidiosa, lamentando que todos los 3 chicos parecían más interesados en Shiho que en ella. En la siguiente ronda, las cosas se volvieron más oscuras. 3 insultos fueron submitidos, el más dañino de los cuales reveló que Shiho había sufrido una cirugía plástica. Shiho fue otra vez forzado a mover varios espacios hacia adelante, mientras que Yuichi y Shibe solo movieron 1 y 2 espacios respectivamente. Los insultos empezaron a escalar, conduciendo una rueda entre los amigos. La siguiente ronda trajo una revelación. Yutori había una vez trabajado como un bebé de azúcar. Exasperada, Yutori se desmanteló mientras que su pasado doloroso se volvió atravesado en la luz. Inmediatamente acusó a Shiho, la única persona que sabía de su secreto, de traerla. Shibe, en su manera usualmente tímida, arriesgó la situación haciendo comentarios insensatos sobre el pasado de Yutori, provocando a Tenji a golpearlo en la cara de frustración. Tenji luego pidió a Yuichi para confortar a Yutori, sabiendo que solo Yuichi tenía la capacidad de acalmarla. Tras varias rondas, las posiciones actuales fueron claras. Tenji permaneció en la espalda del grupo. Manabu le recordó cada una de las reglas, pero era evidente que las deudas no eran más la principal preocupación y la exposición de los secretos había sido el punto de partida del grupo. Yutori compartió su historia. Ella había sufrido violencia severa en el pasado. Los maestros y los compañeros se desmantelaron contra ella, rechazando su ayuda. Tenía que pagar a sus abogados solo para quedarse sola. Desesperada por el dinero, decidió convertirse en un bebé de azúcar para un hombre más viejo y rico. Al principio era solo cenizas y salidas. Sin embargo, las cosas se convirtieron en más oscuras cuando el hombre la pidió para hacer cosplay y tomar fotos. Cuando intentó hacer avances físicos, se fue, creyendo que no había cruzado ninguna línea. A pesar de que el internet no la creyó, ella desesperadamente buscaba la validación de Yuichi. Ella plegó con él para creer en ella, ya que sentía que era la única persona que había dejado. Si Yuichi la abandonara ahora, ella realmente estaría sola. Los supervisores creían que las personas eran todas las mismas. Ellos pensaban que, mientras permanecieran puras, tenían el derecho a desmantelar a las personas que se consideraban más oscuras que ellas. En este caso, todos creían que Yutori era oscura y que ella era la culpa. Sin embargo, Yuichi todavía estaba dispuesto a aceptar su pasado y nunca abandonaría a sus amigos. Le habló algo a Yutori y le pidió que le confiara. Los supervisores se dieron cuenta de que si podía perdonar así, entonces su pasado debía haber sido incluso peor que los de Yutori. Yutori empezó a creer en Shiho y quería quedarse lejos de ella. Shiho en realidad sabía sobre el pasado de Yutori, pero eso fue solo porque había salvado a Yutori antes, y Yutori había compartido su historia. Shiho no había escuchado demasiado y nunca había rompido una promesa a sus amigos. Los supervisores observaron que el traidor había logrado vender Discord porque esa persona probablemente no se importaba con el dinero, pero estaba solamente enfocado en dividir a la grupa. Esa persona probablemente estaba ardiendo ahora porque ellos fueron los que robaron los 2 millones de yenes del fondo Clastrip. Desde el flashback, hemos aprendido que el culpado es uno de los amigos, y cuando lo robaron de Shiho, se rompieron a Yutori y fueron cortados bajo el ojo por su lápiz. Esta persona es también la única que sabe que Shiho había sufrido una cirugía plástica solo para cubrir una herida en su sebo. Esta misma persona fue la que reveló el secreto de Yutori porque les habían dado a Shiho una cadena de llaves que contenía un dispositivo de escucha. El culpado es nadie más que Tenji, el que tenía la herida bajo su ojo. Tenji lo hizo para destruir las relaciones de Shiho, para que pudiera monopolizarla por sí mismo. Shiho quería que Tenji creyera que no era el que reveló su secreto. Y, por supuesto, Tenji lo creyó porque era el culpado. De los 5 secretos compartidos, los 3 más sorprendentes
sorprendentes fueron escritos por Tenji. Tenji ya había rompido la confianza de Yutori en Shiho, así que ahora solo necesitaba revertir las cosas. Luego concluyó que Shiho podría haber sospechado que Yutori había traicionado a ella porque Yutori podría haber revelado su propio secreto para hacer que Shiho pareciera mala y luego robar a Yuichi de ella, sabiendo que Yutori no podría ganar fácilmente a Yuichi de Shiho. Tenji creyó que Yuichi era una buena persona, fácilmente apoyada por la simpatía. Monobu quería que continuaran el juego, así que Yuichi dejó a Tenji en primer lugar. Tenji se dio cuenta de que ahora estaba en el fondo y se sospecharía si nadie hablaba mal de él, así que empezó a rechazarse para mantener la confianza del grupo. Sin embargo, cuando regresó, Tenji vio que Yuichi había solo golpeado a Shiho porque creyó que Yutori era la persona que se rechazó para robar a Yuichi. Tenji se dio cuenta de que su plan era aún más fácil, ahora que las dos chicas habían rompido la confianza entre ellas. Shiho pensó que las mujeres no tenían miedo de jugar mal para obtener lo que querían, y Yutori incluso llevó a cabo su cirugía para contraerla. Shiho luego explicó su cirugía y esto causó a Shibe a rechazar la competición por Shiho. Las dos chicas ya no confiaban en la otra y Yuichi fue forzado a quedarse con Yutori, así que Shiho ya no le confiaba tampoco. Tenji vio que todo se estaba cayendo porque no solo rompió la relación entre Shiho y Yutori, sino también rompió su confianza en Yuichi. Tomó advantaje de este momento para acercarse a Shiho, quien luego rechazó a Yuichi y eligió quedarse con Tenji. Manabu quería que continuaran el juego y los cuatro entraron a la habitación. El resultado fue que solo dos hablaban mal de otros, el primero siendo insignificante, mientras el segundo era Tenji, mintiendo sobre su edad real. Él afirmó que era un año más antiguo que ellos, pero debido a un incidente, tuvo que repetir un año y así estaba estudiando con ellos. Este secreto era conocido solo a Shiho, quien estaba bajo suspensión, pero Tenji hizo esto para isolar a Shiho, asegurando que no había nadie por su lado y tendría que confiar en él. Shiho fue forzada a tomar más pasos, pero este ron le permitió elegir a alguien para revelar un secreto y el público votaría sobre si deberían perdonar a la persona o no. Si nadie perdonó, tendría que tomar 10 más pasos. Tenji se preocupaba porque si Shiho lo elegía, él sería expuesto por los organizadores como el que lo llevó a esto. Como él era el más cercano a Shiho, podría elegir a él para probar si Tenji realmente quería ayudarlo. Pero en un momento crítico, Shibe se levantó para tomar la culpa porque quería recuperar la confianza de Shiho. El juego reveló que el padre de Shibe era un político corrupto, involucrado en varios crímenes políticos como la feminización, la infidelidad, la embestida y cubriendo algunos de sus errores con dinero. El supervisor creyó que esto causaría división, porque ningún padre quería que su hijo se asociara con el hijo de un criminal. Tenji vio una oportunidad y decidió explotarlo. Shiho no estaba calculando porque esto era solo su culpa, y Shibe no debería ser el responsable por ello. Tenji se aproximó y arguyó que Shibe no podía ser considerado inocente porque, como el juego reveló, su padre había usado dinero para cubrir muchas cosas. Por lo tanto, era probable que Shibe había cometido crímenes en el pasado y hubiera sido protegido por su padre. Estaba completamente aislado del grupo, y con 99% de la audiencia votando contra él, fue forzado a tomar 9 pasos estando justo detrás de Shiho. Ahora, la siguiente ronda llegó y Tenji quería terminar las cosas justo allí. Después de la siguiente ronda, el único negativo fue que Shibe había matado a alguien. Tenji estaba asustado porque no había escrito nada para esta ronda. Pensaba que había mezclado las cosas lo suficientemente y quería dejarlo así para evitar la suspensión. Después de observarlo, se dio cuenta de que era Yuichi quien lo había escrito. El supervisor notó que el divertimiento estaba comenzando ahora que Yuichi había mezclado las cosas de nuevo. Si alguien había prestado atención, era Yuichi quien había llevado todo a este punto. Shibe trató de explicar que nunca había matado a nadie, y eso definitivamente era una mentira. Tenji también estaba seguro porque alguien como Shibe no tendría la coraje de matar a nadie, así que Yuichi seguramente era el que estaba mintiendo. Shibe quería que Manabu le puniera al mentiroso según las reglas, pero esta condición solo sería conocida si pudiera demostrar su inocencia. Alguien podría acusar algo, pero sin evidencia era inútil. Shibe quería ver su recuerdo criminal, pero incluso si lo tenía, su padre probablemente lo tenía, así que probablemente no hubiera ningún recuerdo. Manabu permitió a los supervisores decidir, y incluso si Shibe pidió, él estúpidamente dijo que si había cometido el crimen, su padre habría resolvido todo. Esta herida infligida llevó a Shibe a avanzar 5 pasos más. Yuichi dijo que todavía confiaba en Shibe y empezó su propia investigación. Reveló que el mentiroso había escrito todo el mentiroso desde el principio del juego hasta ahora. Yuichi intentó mostrar que alguien en el grupo estaba mintiendo, pero aún no podía revelar la identidad de la persona, causando a Tenji a pensar que estaba mentiroso. Sin embargo, Yuichi explicó que este juego no era realmente tan difícil. A medida que el juego estaba observado por un público, no podía haber cuadros de deuda donde la deuda solo se acumulaba.
trampa, porque si eso fuera el caso, los organizadores siempre ganarían. Incluso si los jugadores llegaran al final, acabarían pagando más que al principio, y eso no atraería más espectadores. Además, a medida que este era un juego monopólico, había cuadros donde los jugadores podían aclarar sus deudas, como evidenciado en la primera ronda cuando sus deudas se redujeron. Por lo tanto, si todos terminaran el juego juntos, las deudas y la aclaración se cancelarían entre sí. El problema fue que era demasiado tarde para realizar esto, pero Yuichi tuvo una manera de equilibrar todo. Sugirió que, a excepción de Shaibe, quien era el líder, todos deberían aburrirse para alcanzar con Shaibe. Si alguien rompiera las reglas y aburría a Shaibe, serían expuestos porque no tendrían una carta de aburrimiento. De esta manera, podían parar de aburrir a los demás. Sin embargo, Tenji desagreyó y insistió que Yuichi revelara la identidad del traidor si lo sabía. De esta manera, podían hacer que el traidor se mudara a la tercera ronda sola. Tenji pensaba que Yuichi era demasiado suave y empezó a presionarlo, pero Yuichi estaba listo para enfrentarlo. Cuando se anunciaron, hubo 10 votos por aburrimiento. Ya que no había un límite en el número de votos, el plan de Yuichi falló. A este punto, Tenji lo forzó a revelar la identidad del traidor. Yuichi confesó sin ayuda que había creado la historia sobre el traidor. La confianza en Yuichi se rompió, tal y como Tenji había predictado. Ahora, Tenji solo necesitaba continuar con su plan para obtener la venganza contra Shiho por tomar la cosa más importante de él. El juego continuó hasta que Shiho llegara al cuadro final. A este punto, sin importar lo que hizo, ella avanzaría un paso más cerca del juego final. Pero el juego aún no había terminado, ya que el supervisor se dio cuenta de que Yuichi había convertido en un jugador peligroso que había estado manipulando el juego sin que nadie lo notara. Yuichi quería que todos trabajaran juntos para encontrar al traidor. Según las reglas, quien mentiera sería punido. Así que ahora, si todos los 5 escribieran que eran los que registraron para jugar el juego, todos serían punidos y se mantendrían juntos hasta la siguiente ronda. El traidor sería dejado y enviado a casa. Yuichi quería que Tenji fuera primero porque él era el que Shiho confiaba más. Tenji sabía que estaba a punto de ser expuesto, así que decidió hacer como sugirió Yuichi y luego llorar y hacer excusas después. Pero cuando los resultados fueron anunciados, solo Tenji había escrito algo y los demás dejaron sus papeles en blanco. Él planeaba jugar el juego lloroso, pero Yuichi solicitó que confiese todo primero con excusas para venir después. Yuichi ahora parecía muy asustado y diferente de la persona que habían conocido antes. Yuichi empezó a recontar todo lo que había preparado desde la segunda ronda del juego. Él explicó que cuando Tenji empezó a maltratar a otros, Yuichi y Shiho se equiparon secretamente, usando papel y una cámara en la habitación para comunicarse. Durante la tercera ronda, Yuichi había dejado su papel en blanco, pero la cámara lo había atrapado agarrando un papel y tomando 2 papeles. Después le puso su mano en la espalda de Shiho, indicando que había dado algo a ella. Él quería que ella escribiera el secreto que solo los dos sabían para ganar su confianza. Yuichi había excluido a otros para identificar al traidor. Durante la ronda de Yutori, Yuichi había secretamente dado una nota, diciéndole que Shiho estaba a su lado y que deberían pretender discutir para eliminar al traidor. Por eso, en la siguiente ronda, Shiho reveló el único secreto que Yutori sabía y logró eliminar a 2 personas. Shibe fue fácil porque volanteó para revelar la verdad, dejando solo a Tenji para evitar que Tenji se enloquece y interrumpa todo. Yuichi decidió usar el plan con el loophole para hacer que Tenji esperara hasta que el juego fuera casi terminado antes de expulsarlo. Sin embargo, Yuichi también había evitado la posibilidad de votos múltiples contra uno a otro manteniendo las etiquetas. Como todos querían demostrar que no eran el traidor, inmediatamente presentaron sus etiquetas. Usando las etiquetas como hostajes, todos no tenían opción, sino seguir el plan de Yuichi. El supervisor observó que Yuichi era muy inteligente, capaz de manipular la psicología mucho como las religiones lo hacen. Tenji quería saber por qué Yuichi había excluido a él, pero no decidió implicarle. Yuichi explicó que Tenji había actuado de manera diferente de lo habitual. Él, que era normalmente un pacífico, empezó a discutir con Shaibe, acusándolo de estigmatizar a otros. Sin embargo, nadie había compartido ningún secreto con Shaibe durante mucho tiempo porque él era conocido como un gospeador. Tenji admitió la derrota realizando que Yuichi había elegido a alguien tan naivo como Shaibe para acusarlo. Ahora, no había nada que podía hacer para aclarar las cosas por Shiho, así que Yuichi decidió confesarle a Manabu que había mentido para tomar la derrota en nombre de Shiho y participar en la tercera ronda. Confirmaron lo que Yuichi había dicho, permitiéndolo proceder sola. Yuichi reveló que había mentido sobre Shaibe, matando a alguien porque él mismo era el asesino. Él había matado 3 personas y había sido llamado un monstruo por el supervisor. Yuichi decidió dejarlos atrás y ir a la siguiente ronda, planeando derrotar a Manabu y los organizadores del juego. Sus amigos no creyeron que podía ser un asesino, pero Manabu confirmó que lo que
dijo era verdad. Todo el mundo empezó a discutir sobre Yuichi, y en ese momento, Yuichi no podía entender las enseñanzas de su madre, que los amigos eran más importantes que el dinero. Para él ahora, los amigos se sintieron como una pérdida y decidió ir a la tercera ronda sola para ayudarlos a protegerlos. Pero justo mientras estaba a punto de entrar, Tenji pasó adelante queriendo ir con Yuichi para hacer amendas. Confesó que también había mentido por tener sentimientos por Shiho. Se unió al juego solo para enfrentarse a Yuichi sola y proveerse por recibir su primer beso. Los organizadores aceptaron esto y permitieron a ambos de ellos proceder a la siguiente ronda. También mencionaron que Tenji debía tener algún motivo ulterior, porque esta era la segunda vez que participó en el juego. Hace años, Yuichi había sido enseñado por su madre que lo más importante en el mundo eran los amigos, no solo el dinero. Yuichi gritó de acuerdo con las palabras de su madre. Sin embargo, al salir del hospital, Yuichi encontró a su profesor que le dijo que lo más importante en el mundo era en realidad el dinero. Yuichi se despertó y se encontró con Tenji en una caverna. Yuichi preguntó dónde estaban, pero Tenji no lo sabía ni siquiera. De repente, la voz de Manabu gritó informándoles que debían permanecer en esta caverna por 3 días mientras los organizadores se preparaban para la tercera partida. Solo tenían agua para sobrevivir durante los próximos 3 días. Tenji tuvo que explicar sus últimas acciones diciendo que seguía a Yuichi porque solo si permaneciera con él tendría la oportunidad de explicar todo, incluyendo por qué lo traicionó y todos los otros detalles. Tenji confesó que esta fue su segunda vez participando en la partida de amistad, pero antes de continuar, señaló a Yuichi para evitar posibles dispositivos de desvanecimiento adentro. Tenji compartió que todo empezó gracias a Shiho. Ella había tomado lo más valioso que Tenji tuvo en su vida. Específicamente, en la escuela media, Tenji tenía 2 amigos muy cercanos. Los 3 habían hecho planes juntos, y Tenji les había dicho que había salvado una gran cantidad de dinero y que quería empezar un negocio con ellos antes de convertirse en 18 años. Sus amigos estaban sorprendidos de que Tenji quería compartir este dinero con ellos, pero Tenji creía que, mientras los 3 estuvieran juntos, nada les podía detener. Un año más tarde, Shiho se mudó a su escuela, pero el negocio con sus amigos de Tenji todavía iba bien. Un día, sus 2 amigos le preguntaron si estaba enamorándose de Shiho. Tenji admitió que él y Shiho solo estaban equipados por sus padres y solo eran amigos. Después de eso, los 3 comenzaron a gestionar su dinero más estrictamente, manteniendo la misma cantidad de capital que cuando entraron a la escuela. A medida que llegaron a la escuela, los 3 decidieron dividir el dinero y invertirlo. Quien hiciera la mayor cantidad de dinero antes de convertirse en 20 años sería el presidente de su compañía. Las cosas no habrían cambiado si sus amigos no hubieran añadido otra condición. El presidente también tendría el derecho de confesarse a Shiho. Tenji sentía que esto podía romperse la amistad entre ellos, pero se acercó a ello, esperando que el rupturo se despidiera. Poco después, Tenji y sus 2 amigos fueron enviados al juego de amistad porque uno de ellos ganó 10 millones de yenes. Los 3 perdieron el juego, y Tenji fue obligado con una deuda de 20 millones de yenes y fue enviado a casa. Tenji fue prohibido de hablar sobre el juego. Fue a confrontar a uno de sus amigos, quien reveló que había usado el dinero para comprar regalos para Shiho. Sin embargo, no podía decir nada más porque temía que el juego lo eliminaría. Poco después, ambos amigos de Tenji se mudaron, y Shiho empezó a poner más presión en Tenji en su vida. Tenji no sabía a quién volver para dar consejos, así que decidió decirle a su padre, la persona más importante para él. Su padre escuchó y comprendió su situación, decidiendo manejar las cosas para Tenji desde entonces. Sin embargo, ese mismo día, Tenji recibió la trágica noticia de que su padre había muerto. La policía concluyó que fue un suicidio, pero Tenji sabía que su padre nunca haría algo así. Antes de salir de la casa, Tenji's padre había mencionado que iba a visitar a la familia de Shiho. Tenji sospechaba que todo lo que había pasado fue conectado a Shiho. Desde ese punto en adelante, empezó a investigar más profundamente a Shiho, pero no encontró nada. Para hacer las cosas peor, Tenji recibió una carta anónima que lo aseguraba de dejar de investigar el pasado de Shiho o se desaparecería también. Esto le hizo a Tenji atrapar a todos en el juego de amistades para exponer la naturaleza verdadera de Shiho. A pesar de que Yuichi había arruinado su plan, Tenji al menos comenzó a sospechar que Shiho podría ser el traidor. Tenji sabía que Shiho estaba escondiendo algo grande. Su deuda actual era de 10.8 millones de yenes, pero según la información que Yuichi recopilaba de otros, la deuda debería haber sido de 18.8 millones de yenes. Esto significaba que alguien había falsificado la cantidad. Yuichi no sabía cómo Tenji obtuvo la información sobre la deuda, pero Tenji preguntó a Manabu. Cuando le preguntó a Manabu de nuevo, Manabu lo confirmó para él. Después, ambos recalcularon las deudas basadas en la información que habían obtenido antes. Tenji luego reveló a Yuichi la cantidad de deuda real que le debía. También recalcularon la deuda total de cada uno de
después del segundo juego y descubrieron que aún estaba abierta por 4 millones comparada con la información que Manabu había ofrecido. La deuda de Shiho era inusualmente grande, así que era claro que había mentido sobre su deuda. Yuichi especuló que si Shiho había mentido, debía ser un mentiroso profesional. Sin embargo, Yuichi no estaba totalmente convencido, ya que también era posible que Tenji estuviera mintiendo. Después del último juego, Yuichi había dado cuenta de que su grupo era nada más que un grupo de extranjeros. Incluso Tenji no tenía ni idea de que Yuichi había matado a alguien. Pero ¿por qué Tenji seguía a él? Tenji explicó que quería venganza por su padre y destruir este juego porque Yuichi era el único que confiaba en su sucesión. Para recuperar la confianza de Yuichi, Tenji volvió a mostrarle su nombre tag y su cantidad de deuda. Inmediatamente, él doblegó su deuda por romper las reglas. Tenji sinceramente quería seguir a Yuichi y abrió su cabeza y aceptó ser visto como nada más que una herramienta de Yuichi. Yuichi dijo que necesitaba 3 días para pensar las cosas. 2,5 días después, Yuichi preguntó a Tenji si tenía alguna relación con Shibu o Yutori. Tenji respondió que los consideraba extranjeros, pero Yuichi le recordó que ambos eran, después de todo, amigos de Tenji. Tenji quería disculparse a Shibu y Yutori por involucrarlos en este desastre, e incluso si no lo perdieron, Tenji tenía que disculparse. Si Tenji todavía se sintió culpable y remordiente, debería disculparse. Tenji prometió disculparse, así que Yuichi también prometió ayudar a Tenji a través del tercer juego. Medio día después, los dos fueron liberados de la caverna y pasaron a un bosque donde conocieron a Manabu. Manabu les informó que el siguiente juego sería un juego de esconderse y buscar, y que tendrían que competir contra un equipo de 5. Tenji no entendió por qué tenían que competir contra otro equipo, pero Manabu les explicó que la verdadera amistad solo existiría cuando haya un oponente. Por ejemplo, si Tenji tuviera un amigo que estuviera listo para engañarlo, y el equipo opuesto fuera un grupo de 5 personas en armonía, la celosidad aparecería, y la confianza en los amigos desaparecería. Tendrían que luchar a través de esta mentalidad en este juego. La clave para superar este desafío era confiar en los amigos, sin importar las circunstancias. Manabu después explicó las reglas del juego. Una persona se escondería y los demás miembros del equipo buscarían a ellos. El equipo con menos jugadores estaría en desventaja debido al conflicto anterior en el equipo de Yuichi, lo que los hacía vulnerables, mientras que el equipo opuesto tendría un avance debido a su armonía. Manabu también presentó una regla que permitía a los jugadores cambiar equipos. La regla dijo que un jugador podía cambiar a el equipo opuesto y transferir su deuda restante a el equipo perdido. El jugador que cambiara podía salir sin ninguna deuda más. Para el equipo de Yuichi, si cambiaran las costas, se perderían automáticamente. Manabu después le dio a Yuichi una opción. Hubo una persona que se quedó sola de otro equipo, y Yuichi tuvo la opción de aceptarlos en su equipo. Cuando Yuichi preguntó si era una chica, Manabu la confirmó, así que Yuichi la aceptó en su equipo. Tenji estaba preocupado porque un extraño se uniera a su equipo, pero Yuichi arguó que no podían ganar el juego con solo 2 personas, así que tenían que aceptar. La chica, María, fue aceptada en el equipo de Yuichi. Era una empleada del equipo de supervisión del juego, y querían ponerla en su equipo para monitorear a Yuichi, ya que había declarado su intención de destruir todo el sistema. Los supervisores querían ver si Yuichi tenía algún plan. Mientras tanto, Tenji decidió ser el que se escondiera, ya que quería que Yuichi estuviera afuera para supervisar la situación y prevenir a María de cambiar las costas. Manabu después le dio a ambos equipos 2 horas para preparar sus espacios. Mientras buscaba un lugar para esconderse, Tenji mencionó las reglas del juego. Primero, la violencia era prohibida para forzar al otro equipo a revelar el lugar de esconderse. Segundo, la persona escondida tenía que quedarse en un lugar y no podía moverse hasta que terminara el juego. Si rompieran estas reglas, se perderían de inmediato y su deuda se duplicaría. Respecto a lo que se permitía, estaban ofrecidos teléfonos para comunicarse con los demás, y también había un campamento de suministro para comida en el medio del bosque, ya que el esconderijo no podía ir y obtener las suministras por sí mismo. Los buscadores tenían que frecuentemente traer comida al esconderijo. Sin embargo, la siguiente regla dijo que el esconderijo podía renunciar. Ser el esconderijo significaba aceptar la soledad completa, no poder ir a ningún lugar hasta que sus compañeros encontraran al esconderijo opuesto. Si el esconderijo no podía soportar más la soledad, le dieron un botón. Presionar el botón significaba que el esconderijo se surrendió, lo que resultó en una pérdida automática para todo el equipo. Yuichi luego encontró un lugar escondido para Tenji. Como precaución, posicionó a María lejos del lugar escondido de Tenji. Tenji quedó preocupado por sus posibilidades de ganar el juego, pero Yuichi creyó que si ambos lados jugaban justo, seguramente perderían. Sin embargo, si jugaban mal, Yuichi estaba segura de que ganarían. Lo que Yuichi estaba más preocupado con fue la endurancia de Tenji. Cuanto más duraba Tenji, más fácil sería para Yuichi asegurar la victoria. Tenji expresó
mostró confianza en su capacidad de durar, así que Yuichi prometió no dejarlo caer. Cuando el tiempo se acabó, Yuichi se fue, y 2 días después aún no había venido a ver a Tenji. Tenji no había comido desde que comenzó el juego, y ahora estaba en la brisa de la dehidratación, causando que su mente se espiralara y se preocupara. Empezó a dudar de Yuichi, pensando que tal vez Yuichi lo había abandonado. Sin embargo, si Yuichi había cambiado de lado, Tenji ya se hubiera encontrado. Empezó a sospechar que Yuichi podría estar torturándolo como venganza por lo que sucedió en el segundo juego. Tenji usó su teléfono para llamar a Yuichi, pero a su sorpresa, alguien del equipo opuesto lo llamó. Le dijeron a Tenji que Yuichi quería abandonarlo, justo como Tenji temía. Durante los últimos 2 días, Yuichi había supuestamente estado relajándose en el campamento de alquiler, comiendo y jugando sin ninguna intención de buscar a Tenji. A pesar de estas afirmaciones, Tenji todavía tenía alguna confianza en Yuichi y se levantó el teléfono, aunque su resolución se rompió. Descendió a la locura, desesperadamente esperando que Yuichi viniera pronto para entender lo que sucedió. La historia se revuelve a 2 días anteriores, cuando el juego había comenzado y nos presentamos a los miembros del equipo opuesto. Primero estaba el esconderijo y también su líder del equipo. Siguiente fue un joven hombre al que yo le referiría como Thug. Luego había otro compañero, considerado el maestro de seducción en su grupo, al que yo le llamaría Heartbreaker. Siguiendo a él estaba el menor miembro de su equipo. Y finalmente, un joven desesperado, al que yo le referiría como Mr. Serious. Los 4 compañeros devisaron un plan basado en su comprensión del juego. Sin importar cuántos jugadores existían, sería casi imposible encontrar al esconderijo en el vasto bosque. Por lo tanto, la clave a la victoria estaba en asegurarse de que los buscadores pudieran ofrecer comida a el esconderijo. Decidieron establecer compañeros para guardar el campamento de suministro. El líder del equipo asignó a Thug y a Heartbreaker para monitorear el campamento mientras Mr. Serious y el menor miembro buscaban un lugar escondido para él. Para fortalecer su trabajo de equipo, todo el grupo realizó un ritual de unidad. Incluso los 2 supervisores que supervisaban el juego colocaron vetas sobre cuál equipo ganaría. 3 días pasaron sin mucho suceder, pero el supervisor de la oposición era confiado en que Tenji pronto presionara el botón. El juego, como el equipo de 5 miembros había deducido, no se trataba de encontrar el esconderijo. En lugar de eso, se centraba en guardar el campamento de suministro y esperaba a que el equipo desaventajado ofreciera comida a su esconderijo luego de detenerlos. El equipo de la oposición tenía 5 miembros, todos los que habían jugado antes en el mismo equipo de deportes. Su estamina física les permitió monitorear constantemente a Yuichi y a María. También podían tomar vueltas guardando el campamento de suministro y ofreciendo comida a su líder de equipo. Al mantener un ojo en Yuichi lo suficientemente largo, creyeron que Tenji finalmente presionaría el botón, terminando el juego. Esa noche, los 2 supervisores descubrieron que Tenji había empezado a alucinar de hambre. Imaginó a Yuichi traer comida a él. Mientras, Yuichi había pasado casi 3 días sentado en el campamento de suministro, comiendo y relajándose como si nada estuviera sucediendo. Sin embargo, los supervisores sabían que Yuichi estaba esquematizando algo, porque María les había informado que Yuichi era mucho más loco y asombroso de lo que pensaban. Luego, Yuichi anunció de repente que quería cambiar a la oposición. Los supervisores, conscientes de la naturaleza de Yuichi, sabían que trataba a hombres y mujeres igualmente como herramientas para sus planes. Todos creyeron que si Yuichi cambiara de lado, definitivamente devolvería un plan para esquematizar a la oposición. Sin embargo, si cambiara, Tenji automáticamente perdería y tomaría toda la deuda, incluso si parecía certa la victoria. El otro equipo todavía quería consultar a su líder antes de permitir que Yuichi se uniera. Yuichi se rió de ellos porque no podían tomar una decisión simple por sí mismos. Todo tenía que ser dirigido por el líder del equipo. Para Yuichi, esto era solo un equipo de personas que solo sabían cómo seguir las órdenes. Thug se enojó y quería punchar a Yuichi, pero los demás lo detuvieron, sabiendo que cualquier violencia resultaría en su descualificación inmediata por romper las reglas. Thug se acalmó y el menor miembro del equipo se fue a buscar a su líder. El supervisor con pelo blanco creyó que solo necesitaban permitir que Yuichi se uniera a su equipo para asegurar la victoria. Sin embargo, cuando el menor miembro regresó, refusó la solicitud de Yuichi para se unir porque querían jugarlo lento y firme. Si Yuichi realmente quería cambiar de lado, María tendría que cambiar con él, porque no querían que Yuichi aprendiera el lugar escondido de su líder y luego reportara a María. Thug provocó a Yuichi y le asustó a él y a María para que se unieran a su equipo. Sin embargo, 2 días antes, Yuichi ya había revelado su plan a María. Le dijo que el tercer día pretendía cambiar de lado. Si lo lograba, recopilaría información sobre el lugar escondido de los enemigos y la pasaría a ella. Si lo falló, devolvería otro plan. Lo que Yuichi quería confirmar, sin embargo, fue si María estaba dispuesta a confiar en su estrategia. Yuichi le preguntó a María algo que la dejó realmente
exasperada, porque se dio cuenta de que Yuichi era mucho más loco de lo que se había imaginado. Eventualmente, Yuichi cambió de mente y decidió no cambiar de lado, no porque su plan había sido expuesto, sino porque había encontrado otro modo de ganar. Antes, él había dicho que durante los 2 días que pasaba sentado en el campamento de suministro, pretendía hacer nada. En realidad, él estaba allí para provocar y recopilar información del equipo enemigo. La próxima mañana, mientras el miembro más joven y el señor Serious ofrecieran comida, Tug y Heartbreaker quedaron atrás para guardar el campamento. Heartbreaker habló con Tug por un tiempo y luego decidió salir para monitorear a María. Yuichi tomó la oportunidad de sentarse y hablar con Tug. Empezó a aplaudir cómo bien el equipo de Tug trabajaba juntos. Sin embargo, Tug se vio como un obstáculo para su líder, ya que hubo ocasiones en las que le causaron heridas. A causa de esto, Tug se entrenó desesperadamente para mejorarse. Luego, Yuichi preguntó casualmente quién era el responsable de la deuda que llevó a su equipo a este juego. Heartbreaker regresó justo en tiempo para cambiar de lugar con Tug, evitándole que revelara nada. Tug fue a monitorear a María, solo para darse cuenta de que había desaparecido. Él se preocupó, asumiendo que María había ido a traer comida y corrió a buscarla. En lugar de eso, se encontró con María bañándose cerca, lo que lo hizo despejarse y recorrerse. A medida que Tug regresó a la posición de Yuichi, todavía frustrado, Yuichi de repente gritó una señal para que María se moviera. Ambos de ellos se separaron, forzando a Tug y a Heartbreaker a perseguirlos en direcciones opuestas. Sin embargo, todos 4 de ellos finalmente convergieron en el mismo camino y comenzaron a perseguir a los demás. Cerca de la frontera de una colina, Yuichi de repente empujó a María, asomando a todos los que lo miraban, incluyendo a María misma, quien no había anticipado este movimiento. Mientras tanto, Tenji había completamente desmantelado mentalmente y físicamente. Consideró pulsar el botón, pero al final decidió contra él. Tenji se dio cuenta de que ya no quería perjudicar a nadie y escogió usar su restante fuerza para confiar en Yuichi. Justo mientras Tenji esperaba que se desmantelara, Yuichi llegó a tiempo, salvándolo como si lo hubiera devuelto de su muerte. Después de comer y recuperar su fuerza, Tenji preguntó por qué Yuichi había tomado tanto tiempo para ofrecer comida. Yuichi explicó que no había revelado la naturaleza del juego a Tenji antes porque quería probar su resolución y confianza. Ahora, Yuichi confiaba completamente en Tenji y estaba feliz de que Tenji no hubiera pulsado el botón, arriesgando todo para confiar en él. Tenji ahora entendió que las cosas eran mucho más difíciles de lo que había imaginado, pero todavía preguntaba si Yuichi estaba confiado en ganar. Yuichi creía que el suceso de ofrecer comida a Tenji era prueba de que su plan ya estaba casi completo. Mientras, María había sido salvada por 2 miembros del equipo opuesto. Realizó que Yuichi había usado a ella como pez para atrapar al enemigo. María no podía haber anticipado que Yuichi la pusiera en peligro, solo para asegurarse de que los 2 miembros del equipo opuesto se centraran completamente en ella. Si Tug no hubiera llegado a agarrarla, ella habría caído de la colina. Heartbreaker quería perseguir a Yuichi, pero Tug sabía que no podía levantar a María sola, así que permaneció a la ayuda. Aunque el plan no era perfecto, Yuichi al menos logró detener al equipo enemigo mientras pensaba en su siguiente pasada. Tenji consideró que las acciones de Yuichi eran desagradables, pero Yuichi explicó que ya sabía que si una persona quedaba, la otra también lo haría. Si Yuichi no había pasado los últimos 3 días simplemente exhaustando la fuerza de Tenji, había estado observando las personalidades y relaciones del equipo enemigo. La persona que Yuichi había identificado como la más compasionada fue Tug. A pesar de su naturaleza roja y caliente, Tug era el miembro más amable con una gran culpabilidad de su pasado. También se cuidaba profundamente de las mujeres, así que Yuichi estaba seguro de que pararía a salvar a María. Yuichi también creyó que Heartbreaker quedaría con Tug porque notó que Heartbreaker siempre se unía con Tug, reaccionando a su cada movimiento. Heartbreaker era talentoso en muchas áreas, pero no excelía en ninguna de ellas, llevando a una personalidad un poco artificial que naturalmente seguía el liderazgo de alguien más directo como Tug. Con la entrega de comida completa, Yuichi ahora tenía más tiempo para actuar. Decidió destruir las amistades dentro del equipo enemigo. Yuichi ya había plantado la semilla de Discord y esa semilla era María. Cuando regresaron a la campa, Tug comenzó a perder su tempero y gritó a Heartbreaker. Tug luego decidió cambiar a la equipa de Yuichi para proteger a María. Antes, después de salvar a María de la colina, ella le agradeció a Heartbreaker porque aún estaba enojada con Tug por mirar a ella. Panicó, Tug se disculpó, pero María sonrió, lo perdió y se dio cuenta de que le debía su vida. Los otros 2 miembros del equipo no entendieron las acciones de Yuichi. María, sin embargo, defendió a Yuichi, lo que hizo a Tug sospechoso. Notó que María estaba limpia y se movía para llevarla en su espalda. En el camino de vuelta a la campa, María aplaudió a Tug por ser amable y lamentó que su destino había puesto a ella en el equipo de Yuichi. Cuando los 2 miembros del equipo que iban a traer comida regresaron, escucharon lo que sucedió y decidieron no culpar a Tug. En lugar de eso, optaron por jugar al
largo plazo contra Yuichi. En este punto, Yuichi regresó a la campa de soplamiento y llamó a María a sentarse junto a él. Declaró que si el equipo opuesto quisiera jugar a largo plazo, jugaría con ellos. Thug solicitó que Yuichi dejara a María porque de lo que había hecho. Sin embargo, Yuichi acertó su dominio, mostrando que era un tirante que podía hacer lo que quiera con sus compañeros. Enragado, Thug quiso derrotar a Yuichi, pero María lo detuvo, diciendo que eso era exactamente lo que Yuichi quería. Yuichi agarró a María por el pelo, pretendiendo ser violenta, lo que llevó al equipo opuesto a protestar contra el gobernador del juego, Minabu. Sin embargo, Minabu explicó que las reglas solo prohibían la violencia contra los oponentes, no los compañeros. Frustrado, Thug decidió que se mudaría al equipo de Yuichi para proteger a María. Enragado, sin embargo, ya que algo estaba mal y sospechaba que esto era uno de los truques de Yuichi. Yuichi aclaró que Enragado tenía buena experiencia con mujeres, pero Thug todavía creyó que el abuso de María era real. La tensión creció entre Enragado y Thug, con Enragado acusando a Thug de ser inexperiente con las mujeres. Esto llevó a una mezcla entre los dos, forzando al miembro más joven a entrar y romper la pelea. El más joven sugirió llamar al líder del equipo para tomar una decisión. En este punto, Yuichi mojó a Thug por ser demasiado aburrido para actuar de su propio modo, incluso cuando se trataba de proteger a una chica, y por confiar en las decisiones del líder del equipo. Provocado, Thug decidió hablar con el líder él mismo. El miembro más joven acompañó a Thug a reunirse con el líder del equipo y discutir la situación. Yuichi ya había planeado esto. Entendió que el líder del equipo era el pinche que se mantuviera el equipo juntos. Si el líder fuera absento, sería mucho más fácil que Discord se rompiera entre Enragado y Thug. Yuichi había anticipado que Thug persuadiría a María a cambiar de lado, pero ella afirmaba que estaba siendo amenazada por Yuichi. En el escenario más fácil, Thug perdería el control y golpearía a Yuichi, así rompiendo las reglas. Si no, Yuichi gradualmente apuntaría a Thug a su equipo. Unas horas más tarde, Thug y el más joven regresaron, y Thug decidió cambiar de lado a Yuichi's equipo. Naturalmente, Yuichi aceptó inmediatamente, ya que el líder del equipo había rechazado que María se mudara a su equipo. Thug estaba dispuesto a incurrir más deuda, pero no tenía intención de cooperar con Yuichi. Thug creyó que ahora tenía el derecho de golpear a Yuichi sin volver. Sin embargo, Yuichi no era el tipo para ser asesinado por alguien como Thug. Rápidamente lo restringió y lo atazó para que no pudiera volver a la violencia. Esa noche, Yuichi informó a Tenji de que había logrado asesinar a uno de los miembros enemigos para cambiar de lado. Ahora, todo lo que necesitaba era forzar a Thug a revelar la ubicación del líder del equipo. En este punto, Thug se sentía asustado por intentar ayudar a María, pero terminó en esta situación humillante. María se preocupaba por Thug porque sabía que Yuichi lo torturaría por información. Sin embargo, Thug le asustó que podía soportarlo, y incluso si Yuichi lo torturara, sería inútil porque no sabía la ubicación del líder del equipo. Yuichi se sorprendió. Confrontó a Thug sobre cómo había supuestamente ido con el más joven para ver al líder del equipo. En la vuelta anterior, el más joven había solo clamado a llamar al líder del equipo después de darse cuenta de que Yuichi tenía algo que hacer, y luego él y Thug habían vuelto. Fue en este momento que Yuichi se dio cuenta de la verdad. El más joven era en realidad el líder del equipo y el maestro de su equipo. Yuichi se sentía aliviado de que había descubierto esto más temprano que después, pero el más joven le dijo a Yuichi que ya era demasiado tarde. Al aceptar a Thug en su equipo, Yuichi había invitado una bomba de tiempo a su medio. El más joven declaró que pronto terminaría esta batalla y esperaba que Yuichi pronto entendiera por qué Thug era una bomba. El más joven luego le dijo adiós al líder del equipo y se fue a encontrar a Tenji. En este momento, los dos asistentes revelaron que el más joven era un genio de infancia cuya debilidad era la borda. Esa fue la razón por la que él se unió a este juego, para encontrar algo de emocionamiento. Él pudo manipular al líder del equipo porque había descubierto algún secreto oscuro sobre él. Yuichi ya sabía por qué Thug era una bomba. Si Thug atacara a sus antiguos compañeros, el equipo de Yuichi se rompería las reglas y perdería. Mantener a Thug atrapado significaba que Yuichi tenía que supervisarlo todo el tiempo, dejándolo incapaz de recordar los movimientos del equipo enemigo. Sin embargo, ambos, el chico con la espalda recta y Heartbreaker, tomaron la iniciativa de encontrar a Yuichi y supervisarlo también. El grupo se sentó y esperó hasta la mañana. María se fue por un tiempo y se encontró con el más joven. El más joven pronunció rápidamente que María era parte del equipo de gestión. Intentó convencer a María de que se traicionara a Yuichi. Su razón fue que, mientras Yuichi y Tenji se veían cansados después de 3 días de cárcel, María se veía sospechosamente limpia, sin ningún pedazo de suelo sobre ella. Sin embargo, María refusó que se traicionara a Yuichi porque necesitaba mantener su imagen como una chica adorable e inocente. El más joven le preguntó entonces si quería ver a Yuichi, el estrategista arrogante, completamente inútil y derrotado. María admitió que sí, así que llamó a Yuichi, pretendiendo pedir la ubicación de Tenji mientras no estaba
supervisado. Yuichi le contó dónde estaba Tenji, y María reportó de inmediato a el más joven. Yuichi se enojó cuando se dio cuenta de que había sido traicionado. El equipo enemigo luego se sentó para encontrar a Tenji. El más joven le llamó a Tenji, pidiendo que lo cortara de Yuichi lo más pronto posible. Sin embargo, Tenji continuó confiándose en Yuichi. Poco después, el más joven logró encontrar a Tenji. Manabu entonces anunció que el juego había terminado y ordenó a todos en el bosque a reunirse en el campamento de suministro. Manabu oficialmente declaró el ganador de la escopeta y solicitó que el juego fuera el equipo de Yuichi. El más joven se sorprendió y no podía entender por qué. Él había encontrado a Tenji primero, pero aparentemente esa no era la única manera de ganar. La razón fue que el líder del equipo había presionado el botón de forfato. Antes de que el juego terminara, Yuichi había pretendido ser furioso para atrapar a todo el equipo enemigo, dejándolo solo con Tug. Yuichi admitió que no quería ganar el juego de esta manera. Yuichi luego llamó al líder del equipo y solicitó que presione el botón de forfato. Sin embargo, Yuichi presionó a Tug hasta que el líder se cumplió. Yuichi presionó repetidamente, pero el líder del equipo se confundió sobre por qué Tug no estaba diciendo nada. Yuichi envió el teléfono a Tug, quien le dijo al líder de no desistir. Tug era extremadamente duro y podía soportar cualquier golpe, por lo que Yuichi decidió escalar la situación. Yuichi había oído que habían estado en el mismo equipo de básquetbol y que Tug había hecho un mal golpe, causando que el líder del equipo se huyera. Así que Yuichi amenazó de romper los dedos de cada uno de los Tugs hasta que el líder del equipo presionara el botón. Empezó a contar de 10 y luego se escuchó un golpe. Para alguien que había sufrido una herida antes, el líder definitivamente no se equivocó con ese sonido. Empezó a llorar, pidiendo a Yuichi de parar, pero Yuichi insistió que continuaría rompiendo los dedos hasta que el botón de forfato fuera presionado. Yuichi también reveló que sabía que era el líder del equipo quien había causado la deuda del grupo y lo forzó a entrar en el juego. El líder se disculpó con el equipo, explicando que su familia había ido en deuda debido a su fallido negocio, lo que lo forzó a salir de la escuela. Sin embargo, porque aún quería jugar en el torneo final con el equipo, el más joven lo convenció a ingresar al juego y actuar como el líder del grupo. A pesar de haber perdido, el líder del equipo todavía quería derrotar a Yuichi para vencer a Tug, pero Tug lo detuvo, revelando que sus dedos nunca habían sido rompidos y que Yuichi había rompido sus propios dedos para engañar al líder. El más joven, incapaz de aceptar la derrota, comenzó a culpar al líder del equipo y Tug. Sin embargo, el chico con la espalda recta agarró al más joven y lo golpeó en el culo como punición. Como el figura de el gran hermano, él era el único que podía controlar al más joven. El chico con la espalda recta dijo que si el líder del equipo estaba dispuesto a poner a Tug en peligro solo para ganar, el equipo no lo respetaría más. El grupo luego se mudó y el líder del equipo prometió tomar responsabilidad por la deuda si la perdieron. Incluso si él no podía más jugar al básquetbol con ellos, él estaba satisfecho porque este juego ya había reemplazado el partido final que él quería tan mal. Luego, Yuichi también reveló que sabía que María estaba con el equipo de gestión todo el tiempo. Por eso, sin dudas, al empujar a ella de la escalera, él no se preocupó por su seguridad. Su visión dramática después de la traición de María fue para asegurar que el equipo opuesto. Tenji admitió que, aunque Yuichi había usado tácticas maltratadas, todavía no había destruido la amistad entre sus oponentes. Sin embargo, Tenji señaló que si el líder del equipo había presionado el botón más tarde, Yuichi podría haber roto los dedos de Tug de verdad. Manabu luego despidió a Yuichi y Tenji, instruyendo que se vayan a la organización preparada para el cuarto juego. Los dos fueron prohibidos de revelar cualquier detalle sobre el juego. De lo contrario, se enfrentarían a las graves consecuencias. Después de irse, Yuichi y Tenji decidieron buscar Shiho. Sin embargo, cuando llegaron a la escuela, se encontraron con Yutori. Estaba contento de verlos de vuelta, pero también les informó que Shiho había escapado. Yuichi sospechaba que Shiho huyó porque sabía que la habían descubierto que se encuentran en la deuda. Yutori luego explicó más. El día después de que el grupo regresara del segundo juego, Shiho, Yutori y Shibe habían ido a la escuela como de costumbre. Sin embargo, la clase había enfrentado a Shiho, sospechando de robar el dinero de viaje de campamento. Si bien todas las demás clases mantuvieron su dinero en cuentas bancarias, Shiho había insistido en mantener el efectivo. Shibe quería revelar que Tenji era en realidad quien había robado el dinero, pero hacerlo rompería la regla sobre revelar información del juego, así que Shibe se mantuvo en silencio. Dado que todos creían que Shibe era el cómplice de Shiho, se ofreció a pagar la clase. 2 días después, el padre de Shibe fue arrestado porque alguien había filtrado información sobre sus escándalos que habían sido expuestos durante el segundo juego. Yuichi sospechaba que Shibe le había confesado a su padre sobre el juego para pedir 2 millones de yenes, lo que finalmente llevó al arresto de su padre. Al día siguiente, Shibe se disculpó con todos por no poder pagar el dinero, lo que resultó en que él era acosado. Shiho había tratado de proteger a Shibe, pero ambos terminaron teniendo
que abandonar la escuela. De repente, un compañero de clase corrió hacia Yuichi y Tenji, diciéndoles que algo le había sucedido a Shibe. En la casa de Shibibe, su padre había sido asesinado y Shibe se encontró cubierto de sangre y se había puesto en custodia policial. Cuando Shibe vio a Yuichi y Tenji, trató desesperadamente de explicarle que no había hecho nada. Tenji quería defender a Shibe, pero Yuichi lo detuvo, advirtiendo que podría revelar accidentalmente información sobre el juego. Más tarde, Tenji encontró al padre de Shiho que escoltaba a Shibe, lo que confirmó su sospecha de que el hombre estaba de alguna manera involucrado en el juego. Sin embargo, Yuichi lo detuvo de decir algo, y el padre de Shiho les aconsejó que ambos no se entrometieran. Yuichi, sin importar, declaró que, dado que no tenía ninguna importante en su vida, podrían dirigir todas sus amenazas a él. Yutori luego se acercó a hablar con los dos, pero Yuichi la acusó con dureza de tratarlo como un monstruo después de aprender la verdad sobre él. Él la criticó por ahora, fingiendo cuidar cuando había sido una carga para el grupo desde el comienzo del juego, incapaz de tomar decisiones por su cuenta. Esa noche, cuando Yuichi regresó a casa, reflexionó que sus duras palabras estaban destinadas a empujar a Yutori lejos de la situación por su propia seguridad. Él no quería que ella se lastimara. Sin embargo, de repente recibió una llamada de un número desconocido. La persona que llama reveló que habían secuestrado a Yutori y exigieron que Yuichi participara en su juego. Si Yuichi apareciera, sería torturado brutalmente, pero si se negaba, Yutori sería torturado, en cambio, aunque sea menos severamente. La persona que llama también le advirtió a Yuichi que no traigas a nadie lo largo o Yutori enfrentaría las consecuencias. Yuichi les advirtió fríamente que no pusen una mano en Yutori, de lo contrario, los mataría a todos. Luego fue al punto de encuentro designado solo. Allí encontró una pandilla de matones con Yutori cautivo y un hombre con una máscara de Manabu que se presentó a sí mismo como Kuroki. Yuichi exigió que lanzaran primero a Yutori, pero Kuroki le mostró que estaba en control. Kuroki amenazó con revelar el secreto de Yuichi, lo que le haría reconsiderar salvar a Yutori. A regañadientes, Yuichi aceptó las reglas de Kuroki. Kuroki explicó el juego. Yuichi tendría que soportar 3 rondas de tormento físico. Sin embargo, Yutori podría elegir tomar el castigo en su lugar. Si se aceptó Yutori, su castigo sería menos severo que el de Yuichi. Pero si Yuichi se oponía o hablaba, ambos sufrirían el castigo. En otras palabras, Yutori fue el que tenía que elegir. En la primera ronda, serían golpeados por un gran matón. Si Yutori aceptó, recibiría un golpe, mientras que Yuichi recibiría 3. Si Yutori se negó a decidir, Yuichi tomaría automáticamente el castigo. Dudoso, Yutori luchó por elegir, pero Yuichi le indicó que lo tomaría. Kuroki ordenó a Yuichi que no te mudará, pero decidió ser generoso y dejarlo tomar los 3 golpes solos. Yuichi soportó los golpes sin estremecerse, pensando que no eran nada comparados con los golpes que había sacado del líder del equipo antes. Yutori prometió tomar el castigo por la segunda ronda. Kuroki inmediatamente la agarró de la mano y la obligó a salir a la mesa, declarando que tendría que soportar tener una uña de la uña. La sangre comenzó a fluir mientras se asustaba y comenzó a sentir el dolor. Al ver esto, Yuichi se ofreció rápidamente para tomar su lugar. Kuroki sonrió y aumentó el castigo a 3 uñas. Yuichi lo instó a que se apurara, y Kuroki cruelscó 3 de sus uñas sin dudarlo. Yuichi, ahora herido, se preguntó por qué el grupo dejaría a un hombre enfermo y retorcido como Kuroki los guiara. Kuroki declaró arrogantemente que era el más inteligente, lo más valiente y el que nunca traicionaría a sus amigos. Para la ronda final, Kuroki ofreció 2 opciones. Yutori tendría que saltar sin usar ropa, o Yuichi sería apuñalado 3 veces en la mano con un cuchillo. Tenían 1 minuto para decidir. Aunque Yutori estaba aterrorizado, ella dijo que seguiría la elección de Yuichi hecha. Sin dudarlo, Yuichi eligió tomar el castigo mismo, lo que hizo que Yutori se sintiera aún más culpable. Kuroki apuñaló la mano de Yuichi 3 veces y los dos finalmente se les permitió irse. Sin embargo, Yuichi declaró que no había terminado todavía, quería seguir jugando. Él tranquilizó a Yutori que no debería sentirse culpable porque era la víctima. La pandilla la había apuntado solo para llegar a él. Yutori ya no le teme a Yuichi a pesar de su pasado. Se quedó a su lado y se vendió la mano. Yuichi le advirtió que si ella no se fue ahora, podría tener que presenciar algo aterrador. Sin embargo, Yutori eligió quedarse con él. Yuichi luego desafió a Kuroki a un juego. Ofreció a Kuroki 10 millones de yenes si jugaba, agregando que si Kuroki conocía el pasado de Yuichi, sabría que Yuichi tenía mucho más de 10 millones de yenes a su disposición. Intrigado, Kuroki aceptó. El juego era simple: roca, papel, tijeras. Si Kuroki ganó, Yuichi le pagaría 10 millones de yenes. Si Kuroki se perdió, tendría que sacrificar los dedos correspondientes a sus tijeras de elección. Le costaría 2 dedos, el papel le costaría toda la mano y la roca no le costaría nada. Con la mano lesionada de Yuichi, solo podrá jugar roca o papel, dando a Kuroki una ventaja significativa. A Kuroki, el juego parecía un trato
increíblemente favorable. Si Kuroki aceptó el juego, Yuichi prometió darle dinero adicional a sus subordinados como recompensa. Los miembros de la pandilla aplaudieron, instando a Kuroki a participar. Incapaz de retroceder y aparecer cobardamente, Kuroki razonó que si eligió papel, ganaba o vanguaría. Para confirmar, le preguntó a Yuichi qué pasaría en el caso de un empate. Yuichi respondió con calma que nada sucedería. Sin embargo, si Kuroki eligió las tijeras, las probabilidades serían 50-50 y no quería arriesgarse a perder 2 dedos. Yuichi, detectando el plan de Kuroki para jugar papel, le recordó que él tampoco elegiría papel y luego empujó a Kuroki para comenzar. En la primera ronda, ambos eligieron la roca. En la segunda ronda, Yuichi cambió las tácticas y eligió tijeras usando su otra mano, no recibida para hacer el movimiento. Kuroki, atrapado en guardia, perdido, enojado, comenzó a argumentar, pero Yuichi señaló que mientras él había prometido no elegir papel, nunca dijo que jugaría con una sola mano. Frustrado, Kuroki intentó cancelar la apuesta y ordenó que sus subordinados atacaban a Yuichi. Sin embargo, en ese momento, Tenji llegó con los organizadores de juegos reales. Los organizadores aprehendieron rápidamente a Kuroki y a su pandilla por hacerse pasar por ellos. El supervisor para el equipo de Yuichi insistió en llevar a Kuroki alejado por el castigo. Yuichi, sin embargo, solicitó que recolecciera 5 dedos de Kuroki antes de que lo tomaran. Cuando Kuroki se negó, el supervisor sostuvo la mano a la fuerza de Kuroki, permitiendo que los Yuichi actuaran. Kuroki comenzó a gritar en terror, así que Yuichi le ofreció una opción. Él podía elegir a uno de sus subordinados para tomar el castigo en su lugar. El subordinado solo perdería un dedo. Kuroki gritó, suplicando uno de sus subordinados para dar un paso adelante. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a ser voluntario. Abrumado, Yuichi finalmente se derrumbó de la pérdida de sangre. Al ver esto, el supervisor ordenó a Kuroki que se quitara, comentando que Yuichi lo había superado desde el principio. Señaló que Yuichi había elegido deliberadamente las tijeras con su mano lesionada para engañar a Kuroki. Al distraer a Kuroki y hacerlo centrarse en evitar un empate, Yuichi lo superó con éxito. No solo eso, sino, a través de este juego, Yuichi también destruyó la confianza entre Kuroki y sus subordinados. Yuichi fue luego apresurado por el tratamiento médico. Mientras tanto, María informó a Tenji que en el próximo juego tendrían una opción: salvo Shaibe o ganará 500 millones de yenes en deuda adicional. Esta deuda se incurrió después de que el padre de Shaibe falleció, dejándolo en la ruina financiera. Cuando Yuichi recuperó la conciencia, declaró su intención de salvar a Shaibe y expuso el juego por lo que era, afirmando que ese dinero no le tenía importancia. Luego se llevó a la atención de emergencia, dejando a Tenji y Yutori para decidir dar todo para rescatar a Shaibe.